En la penumbra de la historia de Francia, un eco resuena a través de los siglos, un murmullo de ideas que, como llamas danzantes, avivaron el deseo de libertad y justicia. En el corazón de este misterio se halla la Ilustración, un movimiento que, en su esencia, desafiaba las sombras del absolutismo y el dogma. ¿Qué secretos encerraban las mentes brillantes que, con pluma y tinta, sembraron las semillas del cambio en una sociedad estancada en la opresión? A finales del siglo XVII y durante el XVIII, Europa se vio envuelta en un torbellino de pensamiento crítico. Filósofos como Voltaire, Rousseau y Montesquieu emergieron como titanes del intelecto, desafiando las normas establecidas y planteando preguntas que resonarían a lo largo de la historia. La razón se convirtió en la antorcha que iluminaba los oscuros pasillos del autoritarismo, mientras la fe ciega empezaba a desvanecerse ante la luz del conocimiento. ¿Pero fue realmente así? ¿Se dieron cuenta de que sus ideas podían ser la chispa que encendería una revolución? En las casas de café de París, los intelectuales debatían fervientemente sobre los derechos del hombre y la naturaleza de la justicia. Las ideas se propagaban como un virus, atravesando las clases sociales y alcanzando hasta los rincones más humildes del país. La noción de que cada individuo poseía derechos inalienables comenzó a germinar en la conciencia colectiva. El pueblo, cansado de la tiranía de la monarquía, se sintió cada vez más atraído por la posibilidad de un futuro diferente, donde la voz del ciudadano tuviera peso y poder. Sin embargo, el camino hacia el cambio no estaba exento de peligros. En las páginas de los libros y en las conversaciones susurradas, los ecos de la Ilustración provocaban tanto esperanza como temor. La nobleza temía que estas ideas pudieran erosionar su privilegiada posición. El clero, por su parte, veía en ellas una amenaza directa a su influencia espiritual. Y así, en las sombras, se gestaba un conflicto que pronto estallaría en un caos incontrolable. Un punto culminante en esta travesía intelectual fue la obra de Rousseau, quien, en su famosa frase, «El hombre nace libre, y en todas partes está encadenado», provocó una reflexión profunda sobre la naturaleza de la libertad. ¿Qué tan lejos se atrevería la sociedad a ir para romper sus cadenas? Las ideas de Rousseau reverberaron en las mentes de aquellos que anhelaban un cambio radical. El concepto de la voluntad general se convirtió en la base de un nuevo orden, uno donde el pueblo sería el verdadero soberano. Mientras tanto, las tensiones en la corte real se intensificaban. Luis XVI, un rey atrapado entre la tradición y la necesidad de reformar, se encontraba cada vez más aislado. La economía francesa se tambaleaba, y el pueblo sufría en silencio, sus voces ahogadas por la opulencia de la realeza. El eco de la Ilustración comenzó a filtrarse en la vida cotidiana de los ciudadanos, alimentando su descontento. ¿Podía el pensamiento racional realmente cambiar el destino de una nación? Los salones de París se convirtieron en el campo de batalla de ideas, y los manifiestos de la Ilustración eran su armamento. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que nacería más tarde, sería el testimonio de este fervor. Pero en la penumbra de los grandes ideales, también acechaba el miedo, el temor al cambio y a lo desconocido. La historia nos dice que el deseo de libertad puede llevar a la humanidad por caminos oscuros. ¿Qué secretos aguardaban aún en las profundidades de esta lucha? Al mirar hacia atrás, es fascinante observar cómo un conjunto de ideas, una simple llama de pensamiento, fue capaz de encender el fuego de la revolución. La Ilustración no solo iluminó las mentes de los franceses, sino que también encendió un espíritu insurreccional que pronto se materializaría en acciones concretas. La historia, esa eterna guardiana de secretos, se disponía a revelarnos un capítulo lleno de crisis y conflictos. Así, mientras las ideas de la Ilustración resonaban en el aire,
La sombra de una crisis inminente comenzaba a dibujarse en el horizonte de Francia. La autoridad de Luis XVI, debilitada por el descontento social y la presión de un pueblo que anhelaba cambio, se encontraba al borde del precipicio. ¿Podría el rey, atrapado en su mundo de privilegios, entender el clamor de su pueblo antes de que fuera demasiado tarde? Con cada palabra escrita y cada idea compartida, la llama del cambio se avivaba, llevando a Francia hacia una encrucijada que cambiaría su destino para siempre. En el siguiente capítulo, exploraremos la compleja crisis de la corona, donde los ecos de la Ilustración se verán desafiados por una realidad económica y política que amenaza con desmoronar el tejido de la monarquía. ¿Qué decisiones se tomarán en la cúspide del poder mientras la nación se precipita hacia la revolución? Si te está gustando el vídeo, dale like y suscríbete para ver más contenido del canal. Esa crisis no tardaría en desbordarse, convirtiéndose en un torrente que arrastraría consigo el antiguo orden de Francia. A finales del siglo XVIII, el eco de la opulencia en las cortes de Luis XVI se desvanecía, dejando al descubierto las grietas de un sistema que se tambaleaba. La crisis de la corona no solo fue económica, fue un colapso de la autoridad, un desmoronamiento de la confianza en la figura del rey, y el preludio de un cambio que cambiaría el curso de la historia. Las calles de París susurraban un descontento palpable. La mala cosecha, los precios exorbitantes del pan y la carga de impuestos sostenían a una población al borde del abismo. ¿Cómo era posible que un reino tan glorioso se encontrara en la miseria? Los nobles, con sus lujosos banquetes y fiestas, parecían vivir en una realidad paralela, ajenos al sufrimiento de un pueblo que clamaba por justicia. Mientras tanto, el rey Luis XVI, un monarca atrapado en su propia red de indecisiones, intentaba navegar por un océano de turbulencias políticas y sociales con un timón que se desgastaba a cada intento. Los eruditos de la Ilustración, cuyas ideas habían comenzado a germinar en la mente de muchos, se preguntaban, ¿era el absolutismo una forma de gobierno viable en un mundo que demandaba libertad y equidad? Las conversaciones en los cafés de París se tornaban cada vez más fervientes, y las teorías de Rousseau, Voltaire y Montesquieu se convertían en el combustible de una revolución inminente. El pueblo se sentía cada vez más atraído por la idea de que un nuevo orden era no solo necesario, sino inevitable. Mientras los ecos de la insatisfacción resonaban por las calles, la corte real se mantenía en una burbuja de desconexión. Luis XVI, intentando restaurar el orden, convocó a los Estados Generales, un acto que, aunque en su mente representaba una solución, en realidad era un detonante. ¿Era consciente el rey de que su llamado a la unidad sería visto como una señal de debilidad? Con cada día que pasaba, el manto de la autoridad que lo había protegido comenzaba a desgastarse, dejando al descubierto su vulnerabilidad. La recesión y la corrupción se entrelazaban en un paisaje desolador. Los ministros de finanzas, incapaces de encontrar soluciones efectivas, se convertían en chivos expiatorios, mientras los ciudadanos, desilusionados, buscaban respuestas en las calles. La sombra de la pobreza se cernía sobre la nación, los gritos de hambre se mezclaban con las exigencias de reformas. Este descontento fue la chispa que encendería la llama de la revolución. Pero, ¿quién podría haber imaginado que una crisis de tal magnitud llevaría a la aniquilación de siglos de monarquía? En medio de este caos, la figura de Luis XVI se tornaba cada vez más trágica. Su incapacidad para actuar con decisión le había costado la lealtad de aquellos que alguna vez lo habían apoyado. La nobleza, anteriormente aliada, empezaba a cuestionar su liderazgo. Los ecos de la Ilustración, que promovían la igualdad y la libertad, se convertían en un grito colectivo que resonaba en cada rincón del reino. ¿Era realmente un rey, o solo un prisionero de su propia corte? Las asambleas populares comenzaron a tomar forma,
los ciudadanos se unían para exigir cambios y dar voz a sus demandas. La crisis económica se transformó en una crisis política, y el rey, en un intento desesperado por recuperar su autoridad, se vio obligado a enfrentar a un adversario inesperado, su propio pueblo. La tensión se palpaba en el aire, y las primeras manifestaciones de resistencia empezaban a brotar como un brote verde entre las grietas del pavimento. Así, la crisis de la corona se convirtió en un punto de inflexión. La fragilidad de la monarquía se hacía evidente, y con cada día que pasaba, la posibilidad de un cambio radical se tornaba más real. La historia aguardaba, con un enigma que desentrañar, y cada movimiento en el tablero político se percibía como un paso hacia lo inevitable. La convocatoria de los Estados Generales, que se avecinaba como una solución, se convertiría en un catalizador de tensiones y conflictos. En la próxima etapa de nuestra travesía, nos sumergiremos en los intrincados caminos de esa convocatoria, donde las diferencias entre clases sociales se agudizarían, y los destinos de miles de almas se entrelazarían en un momento decisivo para la historia de Francia. ¿Qué secretos se revelarán en este cruce de caminos? La respuesta se encuentra en el eco de los líderes que se alzaron en busca de un futuro en un mundo que se desmoronaba. Esa crisis no tardaría en transformarse en un clamor ensordecedor que resonaría en los salones de Versalles y en las calles de París. La convocatoria de los Estados Generales, un evento que había permanecido en la sombra de la historia, emergía como el punto de inflexión crucial en el preludio de la Revolución Francesa. Era 1789, y el ambiente estaba impregnado de un inquietante misterio, una tensión palpable que anticipaba el estallido de un cambio radical. Los Estados Generales, la asamblea que reunía a los representantes de los tres estamentos, el clero, la nobleza y el tercer estado, había sido convocada por el rey Luis XVI en un intento desesperado por abordar la creciente crisis financiera. Pero, ¿realmente era este un esfuerzo genuino por parte del monarca o simplemente un intento de apaciguar a un pueblo enardecido? La historia se encuentra plagada de enigmas, y este evento no sería la excepción. El 5 de mayo de 1789, en el Palacio de Versalles, las puertas se abrieron para dar paso a la representación de una Francia fracturada. La sala estaba adornada con lujos desmedidos, un símbolo del despilfarro de la aristocracia que contrastaba dolorosamente con la miseria que sufrían las clases más bajas. A medida que los delegados tomaban asiento, la atmósfera se tornaba densa, cargada de un eco ancestral de injusticia. ¿Podrían estas figuras, reclutadas de entre la élite, verdaderamente comprender el sufrimiento de aquellos a quienes representaban? El clero y la nobleza, con su poder casi absoluto, se preparaban para proteger sus privilegios. Sin embargo, el tercer estado, compuesto por campesinos, trabajadores y burgueses, comenzaba a despertar de su largo letargo. Este grupo, que representaba a la vasta mayoría de la población, se sentía menospreciado y excluido de un sistema que había sido diseñado para favorecer a unos pocos. ¿Cómo podían aceptar ser relegados a un papel secundario en la historia de su propia nación? La tensión iba en aumento, y la chispa de la insurrección comenzaba a arder en sus corazones. Las discusiones en la Cámara se tornaron rápidamente en un campo de batalla ideológico. Los representantes del tercer estado exigían un voto por cabeza en lugar de un voto por estamento, un cambio que podría alterar el equilibrio de poder. En este contexto, la pregunta que flotaba en el aire era inquietante: ¿quién tendría realmente la última palabra en la Francia del siglo XVIII? La sala se llenaba de un murmullo constante, una sinfonía de descontento que resonaba como un eco atemporal. A medida que los días avanzaban, la brecha entre los estamentos se hacía más evidente. La resistencia de la nobleza y el clero solo alimentaba el fuego de la indignación del tercer estado. Las discusiones se tornaron en debates acalorados,
donde las palabras se convertían en armas y las ideas en barricadas. Pero, ¿podría realmente el tercer estado romper las cadenas que los mantenían atados a un sistema obsoleto? El destino de Francia pendía de un hilo, y la historia miraba expectante. El 17 de junio de 1789, el tercer estado decidió actuar. Se autoproclamaron como la Asamblea Nacional, un acto audaz que desafiaba abiertamente la autoridad del rey. En ese mismo instante, el eco de una nueva era comenzó a resonar. Pero la reacción de Luis XVI fue una mezcla de sorpresa y furia. En su mente, la idea de una asamblea que desafiara su poder era un enigma aterrador. ¿Cómo podría un monarca absoluto permitir que sus súbditos tomaran las riendas de su propio destino? Mientras tanto, la sombra de la represión se cernía sobre el tercer estado, que se encontraba en un territorio peligroso. Las tensiones sociales y políticas alcanzaban un punto álgido, y el miedo se convertía en un compañero constante. La posibilidad de un enfrentamiento abierto se hacía más tangible con cada día que pasaba. El misterio de la Revolución Francesa se adentraba en aguas turbulentas, y las preguntas se acumulaban como hojas en un río desbordado. ¿Estaba Francia al borde de un cambio monumental o de una catástrofe irremediable? La historia, en su infinita sabiduría, había comenzado a trazar un camino que llevaría a un momento decisivo. La promesa de un nuevo futuro se entrelazaba con las sombras del pasado, mientras el pueblo francés se preparaba para un acto que cambiaría el curso de la historia. La llegada del juramento del juego de pelota estaba a la vuelta de la esquina, un momento en el que la determinación del tercer estado se convertiría en un símbolo de resistencia y esperanza. ¿Estaría la revolución destinada a ser un faro de libertad o un abismo de terror? La respuesta aguardaba en el siguiente capítulo de esta enigmática saga. Esa crisis no tardaría en transformarse en un catalizador de cambio. En el corazón de Versalles, mientras la tensión entre el tercer estado y la nobleza se hacía palpable, un grupo de hombres se reunía en un lugar que se convertiría en un símbolo de resistencia. Allí, en una sala de un antiguo gimnasio, un eco de determinación resonaba entre las paredes. Era el 20 de junio de 1789, y los miembros del tercer estado estaban a punto de hacer historia. Los hombres que se congregaban en esa sala no eran solo representantes de la burguesía, eran los portadores de un legado de injusticia y opresión. Habían llegado a comprender que la lucha por el poder no podría ser ganada a través de la complacencia. En ese momento, la atmósfera se tornaba electrizante, como si el aire estuviera cargado de la energía de un futuro incierto. ¿Qué harían esos hombres ante la cerrazón de un sistema que los había mantenido al margen durante tanto tiempo? La sala, conocida como el juego de pelota, se convirtió en el escenario de un juramento audaz. En un gesto de desafío, los miembros del tercer estado levantaron sus manos y prometieron no disolverse hasta que se redactara una nueva constitución. Era una promesa que resonaba más allá de las cuatro paredes del gimnasio. Era un grito de libertad que buscaba romper las cadenas de un orden antiguo. Pero, ¿quiénes eran realmente estos hombres que se atrevían a desafiar al rey y a la nobleza? Eran comerciantes, abogados, campesinos y artesanos, unidos en un propósito común: la creación de un nuevo orden que representara la voluntad del pueblo. Mientras las palabras del juramento flotaban en el aire, la sombra de la represión se cernía sobre ellos. La declaración de lealtad al cambio era un acto de valentía, pero también de riesgo. El eco de sus voces se unía al murmullo de la historia, y en ese instante, surgía la pregunta inquietante: ¿podría realmente el tercer estado cambiar el rumbo de una nación sumida en la desigualdad? Las posibilidades parecían infinitas, pero también cargadas de incertidumbre. El juramento se convirtió en un acto simbólico que atravesaría las fronteras del tiempo, resonando en las conciencias de generaciones futuras. Cada palabra era un ladrillo más en la construcción de la nueva Francia,
una Francia donde la soberanía del pueblo comenzaba a hacerse eco en los corazones de aquellos que habían sido silenciados. Sin embargo, el camino hacia una nueva constitución no estaría exento de desafíos. En el horizonte, las tensiones se intensificaban, y la nobleza, alarmada por el creciente poder del tercer estado, comenzaba a tramar su respuesta. Mientras tanto, los ecos de la revolución comenzaron a resonar no solo en París, sino en toda Europa. Las ideas de igualdad y libertad se propagaban como un fuego incontrolable, desafiando las jerarquías establecidas y sembrando la semilla de la resistencia en corazones lejanos. Pero, ¿qué pasaría si el juramento no fuera suficiente? ¿Podría un simple pacto ser la clave para desatar una tormenta de cambio que pudiera sacudir los cimientos de la monarquía? Con cada día que pasaba, el clima político se tornaba más volátil. La presión sobre el rey Luis XVI aumentaba, y su respuesta a la agitación popular sería crucial. Mientras el tercer estado se afianzaba en su resolución, la historia se preparaba para un desenlace inesperado. El eco de sus voces había despertado una conciencia latente en el pueblo, y la historia comenzaba a tomar un giro que nadie podría prever. La promesa hecha en el juego de pelota no solo representaba la determinación de un grupo, sino el inicio de una lucha que cambiaría el destino de una nación. Con el juramento resonando en sus corazones, los miembros del tercer estado se preparaban para un enfrentamiento inminente. ¿Cómo respondería la monarquía ante este desafío? ¿Podría la bravura del pueblo triunfar sobre la opresión del pasado? La respuesta de la nobleza se acercaba, y el próximo capítulo de esta saga histórica se preparaba para ser escrito. Mientras el tercer estado se mantenía firme en su juramento, los ecos de la inminente toma de la Bastilla comenzaban a hacerse sentir en las calles de París, un acontecimiento que marcaría un punto de inflexión en la Revolución Francesa. Esa crisis no tardaría en desencadenar un evento crucial que marcaría el rumbo de la Revolución Francesa. En la mañana del 14 de julio de 1789, el aire en París estaba cargado de una mezcla de tensión y determinación. La Bastilla, con su imponente estructura de piedra, se erguía como un símbolo del despotismo real, un recordatorio constante del poder absoluto que el rey Luis XVI ejercía sobre sus súbditos. Pero, ¿qué secretos guardaban sus muros? ¿Qué misterios se ocultaban tras sus puertas, cerradas durante tanto tiempo, que habían alimentado la ira de un pueblo cansado de vivir bajo la opresión? Mientras el sol se alzaba en el horizonte, una multitud de ciudadanos se congregaba frente a la fortaleza. Hombres y mujeres, armados con herramientas improvisadas y una furia contenida, estaban listos para desafiar a las fuerzas del gobierno. En ese momento, la Bastilla no solo representaba una prisión, sino también un símbolo de la resistencia y la lucha por la libertad. La voz de la revolución resonaba en las calles: libertad, igualdad, fraternidad, pero ¿podría la ira popular transformar este eco en una realidad palpable? Los rumores sobre el descontento entre las tropas que custodiaban la fortaleza comenzaron a circular, alimentando la esperanza de quienes creían que la Bastilla podía ser tomada. El pueblo se armó de valor, consciente de que aquel asalto podría representar un punto de inflexión en su historia. Sin embargo, ¿cuáles serían las consecuencias de abrir esas puertas? La tensión era palpable, un misterio que flotaba en el aire, tan denso como el humo que comenzaba a elevarse en el horizonte. Con un grito resonante, la multitud se lanzó hacia la Bastilla, desatando un caos que se convertiría en el símbolo de una nueva era. Las puertas de la fortaleza, que antes habían sido un baluarte de la opresión, se convirtieron en un umbral hacia la libertad. La lucha fue feroz, y la sangre de los caídos se mezcló con el polvo de la ciudad. Pero, en medio de la contienda, una pregunta surgía: ¿realmente estaban dispuestos a arriesgarlo todo por un futuro incierto? Las horas se convirtieron en días,
y la resistencia del gobernador de la Bastilla, Bernard René de Launay, se desmoronaba. Finalmente, tras un asalto decidido, la fortaleza cayó. Las puertas se abrieron y la multitud, en un grito de victoria, se adentró en la Bastilla, no solo para liberar a los prisioneros que allí se encontraban, sino para liberar sus propios corazones de la opresión. En ese momento, el eco de la historia reverberó más allá de las murallas. El pueblo había reclamado su poder. Sin embargo, la victoria no era el final, sino el inicio de un camino lleno de incertidumbre. El asalto a la Bastilla había despertado en los franceses un sentido de pertenencia y propósito, pero también había desatado fuerzas que nadie podría controlar. En el fragor de la batalla, ¿habían realmente comprendido el alcance de sus acciones? ¿Qué sombras se cernían sobre el futuro de esta nueva Francia? La noticia de la caída de la Bastilla se propagó como un rayo, encendiendo la llama de la revolución en otras ciudades. La Bastilla, que había sido un símbolo de opresión, ahora se erguía como un monumento a la libertad. Pero en medio de esta euforia, las preguntas seguían flotando en el aire. ¿Podría realmente el pueblo mantener el control? ¿O se verían arrastrados por la misma tiranía que habían derrocado? Mientras tanto, en el corazón de París, los ecos de ese día resonaban en cada rincón. Los ciudadanos celebraban, pero la sombra del miedo también acechaba. La revolución había comenzado, pero el camino hacia un nuevo orden estaba plagado de peligros. Lo que había empezado como un grito de libertad podía transformarse rápidamente en un ciclo de violencia y caos. Así, la Bastilla, una vez considerada inexpugnable, había caído, pero el verdadero desafío apenas comenzaba. La lucha no solo era por la libertad, sino por los derechos fundamentales que definirían la nueva nación. En este contexto de cambio vertiginoso, una proclamación se gestaba en la mente de los revolucionarios: la creación de una declaración que consagrara los derechos del hombre y del ciudadano. Y así, mientras las llamas de la revolución iluminaban el cielo de París, los ideales de igualdad y fraternidad comenzaban a tomar forma. La historia se estaba escribiendo en tiempo real, y el eco de cada decisión, de cada lucha, resonaría a través de los siglos. Con la Bastilla en ruinas, la próxima página de esta revolución se centraría en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, un documento que prometía transformar no solo a Francia, sino al mundo entero. ¿Qué principios se levantarían entre las sombras de la Bastilla y cómo darían forma a la nueva realidad que estaba por venir? Si te está gustando el vídeo, dale like y suscríbete para ver más contenido del canal. Esa crisis no tardaría en dar paso a un momento que cambiaría para siempre el destino de Francia. El 26 de agosto de 1789, en medio de un ambiente cargado de tensiones y esperanzas, se proclamó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Este texto, una obra maestra de la retórica revolucionaria, no solo representó con acento agudo un grito de libertad, fue la piedra angular sobre la que se edificaría una nueva sociedad, una que prometía igualdad y justicia para todos sus ciudadanos. Pero, ¿qué secretos se ocultaban tras estas declaraciones tan grandiosas? Los ecos de la Ilustración resonaban con fuerza en el corazón de la Asamblea Nacional. Filósofos como Rousseau y Montesquieu habían sembrado las semillas de un pensamiento radical que cuestionaba la autoridad monárquica y la injusticia social. En este contexto, la Declaración emergió como un faro de esperanza, un documento que afirmaba principios universales, pero también contenía sombras que advertían sobre la lucha inminente entre ideales y realidades. ¿Era posible que la proclamación de derechos tan elevadas se convirtieran en un mero eco vacío en un país desgarrado por la desigualdad? El texto de la Declaración, redactado en un fervor casi religioso, enumeraba derechos fundamentales que parecían haber estado perdidos en la bruma del absolutismo. Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos, proclamaba,
un mantra que prometía transformar la vida cotidiana de millones. Sin embargo, esta proclamación no era solo un acto de fe, era también un acto de desafío. Desafiaba la estructura social que había mantenido la opresión durante siglos y la inercia de un sistema que se resistía al cambio. Pero, ¿quién realmente se beneficiaría de estos nuevos derechos? Mientras las palabras resonaban en los salones de la Asamblea, en las calles de París, el pueblo comenzaba a despertar. La declaración encendía una chispa en un mar de descontento. Los ciudadanos, antes sometidos a la voluntad de un rey distante, ahora se veían a sí mismos como actores de su propio destino. La idea de ciudadanía se redefinía, y con ella, la noción de poder. Pero, en esta nueva era de derechos y libertades, ¿qué lugar quedaba para aquellos que aún eran marginados? La declaración también planteaba preguntas que resonarían a través de los siglos. El artículo 2, que afirmaba que la finalidad de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre, sugería que cualquier gobierno que no respetara estos derechos estaba condenado a la deslegitimación. Así, el pueblo francés se empoderaba con un nuevo vocabulario de resistencia y derechos. Pero, ¿podría este nuevo orden resistir las tormentas que se avecinaban? Sin embargo, la realidad resultó ser más compleja de lo que la poesía de la declaración prometía. A medida que la revolución se intensificaba, las tensiones entre los diferentes sectores de la sociedad crecían. Los ideales de libertad e igualdad se pondrían a prueba no solo en las palabras, sino en los actos. Aquellos que habían celebrado la proclamación de la declaración ahora se enfrentaban a la dura realidad de que la lucha por estos derechos sería todo menos pacífica. Las calles de París, que habían vibrado con la proclamación de la libertad, pronto se convertirían en el escenario de un conflicto visceral. El eco de la declaración resonaba en cada rincón, pero también traía consigo un peso de responsabilidades. ¿Podría la revolución cumplir sus promesas o se convertiría en un nuevo ciclo de opresión? La historia nos enseñaría que la lucha por los derechos humanos es un camino tortuoso, lleno de victorias efímeras y derrotas aplastantes. A medida que las tensiones aumentaban y las facciones se dividían, el pueblo francés se preparaba para una nueva etapa. La presión popular se intensificaría, llevando a un acontecimiento significativo que marcaría el rumbo de la revolución. La marcha sobre Versalles, un acto de desesperación y determinación, se convertiría en el próximo capítulo de esta narrativa tumultuosa, donde la familia real se vería obligada a enfrentar las consecuencias de los ideales por los que la nación había luchado. ¿Sería este el momento en que el pueblo finalmente tomaría el control de su propio destino? La historia apenas comenzaba a desvelar sus misterios. Esa crisis no tardaría en manifestarse de maneras que la corte jamás habría imaginado. En el aire denso de los días de octubre de 1789, se gestaba un tumulto que resonaría en los muros dorados de Versalles. Los ecos de la insatisfacción popular comenzaron a reverberar con una fuerza inusitada, impulsando a miles de ciudadanos a alzar sus voces y sus esperanzas en una marcha que cambiaría el rumbo de la historia. La vida en Versalles, con su ostentación y su belleza, contrastaba drásticamente con la miseria que enfrentaba la mayoría del pueblo francés. Mientras la corte se deleitaba en banquetes y fiestas, el hambre se cernía sobre las ciudades. El pan, símbolo de sustento y supervivencia, se había vuelto un lujo inalcanzable. Era posible que la familia real, atrapada en su burbuja de privilegio, ignorara el clamor de su propio pueblo. Las calles de París ardían en indignación, y la desesperación se tornaba en una llamarada de furia. En la mañana del 5 de octubre, un grupo de mujeres, impulsadas por la necesidad y la rabia, se unieron en un acto de valentía y determinación. Armadas con la convicción de que su voz podía atravesar los muros del palacio, decidieron marchar hacia Versalles. Pero no estaban solas.
su protesta resonaba en la memoria colectiva de aquellos que habían sufrido en silencio demasiado tiempo. La imagen de la madre que lucha por su hijo hambriento se convirtió en un símbolo, un eco de la lucha de una nación. Con cada paso que daban, más y más ciudadanos se unían a su causa. Al final, una multitud de miles se dirigía hacia la residencia del rey. Pero, ¿sería suficiente el poder de la gente para doblegar la voluntad de una monarquía que había sobrevivido a siglos de tumultos? La marcha, inicialmente impulsada por la desesperación, se transformó en una manifestación de determinación. Las demandas de las mujeres pronto se convirtieron en un grito colectivo por justicia y por pan. El camino a Versalles, una vez reservado para nobles y dignatarios, se tornó un escenario de un nuevo tipo de revolución. La multitud, que se iba convirtiendo en un torrente imparable, llegó al palacio en un estado de fervor. Allí, en la grandiosa escalinata de Versalles, se daba un espectáculo fascinante y aterrador. El pueblo, antes silenciado, estaba ahora reclamando su lugar en la historia. La familia real, atrapada en su palacio, comenzó a sentir el peso de la historia. María Antonieta, la reina cuya vida había sido un enigma de glamour y desdén, se encontraba en el centro de esta tormenta. Su imagen, una vez idolatrada, se transformó en un símbolo del despilfarro en tiempos de necesidad. La frase que se le atribuyó, "Si no tienen pan, que coman pasteles", resonaba como un eco irónico en los oídos de aquellos que marchaban hacia ella. ¿Era posible que la reina estuviera tan desconectada de la realidad? La respuesta a esta pregunta se tornaba cada vez más inquietante en la mente de los que clamaban por sus vidas. La tensión en el aire era palpable. La multitud, guiada por su rabia y su determinación, exigía que el rey Luis XVI y su familia abandonaran Versalles y se trasladaran a París, donde pudieran ser confrontados por aquellos a quienes habían ignorado. La presión popular se convirtió en un torrente que amenazaba con desbordar cualquier resistencia. Los guardias del palacio, aunque leales, no podían ignorar la fuerza de la multitud. En un giro de los acontecimientos, la familia real se vio obligada a considerar su próximo movimiento. ¿Sería la huida o el enfrentamiento? Mientras la noche caía sobre Versalles, la historia se encontraba en un punto crítico. El destino de la monarquía pendía de un hilo y la presión de la multitud se hacía insoportable. En los pasillos del palacio, los murmullos de la aristocracia se mezclaban con el grito de la calle. La familia real, una vez segura en su mundo de lujos, se enfrentaba a un futuro incierto. El 6 de octubre, la familia se vio obligada a ceder. Con un semblante sombrío, Luis XVI se preparó para abandonar su palacio. La marcha hacia París no solo sería un traslado físico, sino un viaje simbólico hacia una nueva era. La separación entre el rey y su pueblo se desdibujaba, y la sombra del antiguo régimen comenzaba a desvanecerse. Así, en un acto de resistencia popular, la familia real dejó Versalles, llevando consigo el peso de un legado que se desmoronaba. Pero, ¿qué significaría realmente este desplazamiento para la monarquía y el pueblo? La historia aún guardaba muchos secretos, y el siguiente capítulo revelaría las implicaciones de esta decisión. La creación de la primera Constitución escrita de Francia, un documento que prometía reconfigurar el destino de la nación. Esa crisis no tardaría en manifestarse en la necesidad urgente de un marco legal que guiara a la nación hacia un futuro incierto. En medio del clamor popular y las tensiones que marcaban el pulso de la Revolución Francesa, surgió un enigma que cambiaría el rumbo de la historia: la creación de la primera Constitución escrita de Francia, la Constitución de 1791. Este documento no solo representaba un intento de formalizar los ideales revolucionarios, sino que también era un reflejo de las complejas luchas de poder en juego. Las asambleas nacionales, impregnadas de fervor y esperanza,
se convirtieron en el escenario de un drama político sin precedentes. Los representantes del Tercer Estado, quienes habían desafiado la tradición al proclamarse la verdadera voluntad del pueblo, se encontraban en un cruce de caminos. ¿Podrían realmente transformar los ecos de la Ilustración en un sistema que garantizara la libertad y la igualdad para todos? Esta pregunta resonaba en cada rincón de la Asamblea, mientras los debates sobre la estructura del nuevo gobierno comenzaban a tomar forma. El trabajo de redacción de la Constitución no fue un camino sencillo. En un ambiente cargado de tensiones y expectativas, cada artículo fue sometido a un intenso escrutinio. Los ideales de los filósofos ilustrados se entrelazaban con las realidades sociales de una nación en ebullición. La Constitución debía reflejar la soberanía del pueblo, pero también buscaba establecer un orden que pudiera prevenir el caos que había seguido a la caída de la monarquía. El resultado fue un documento audaz que abolía el absolutismo y establecía la división de poderes, un concepto revolucionario que aspiraba a equilibrar la autoridad del Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Sin embargo, a pesar de estas aspiraciones, la Constitución de 1791 no estaba exenta de contradicciones. ¿Podía un sistema que excluía a una parte considerable de la población, como las mujeres y los esclavos, considerarse verdaderamente representativo? La sombra de la desigualdad acechaba, y las tensiones entre los diferentes grupos sociales continuaban creciendo. Algunos revolucionarios se preguntaban si este nuevo orden era más que un mero eco de las demandas populares, o si, en su esencia, seguía siendo una construcción elitista. La aprobación de la Constitución, el 3 de septiembre de 1791, fue recibida con fervor por algunos y con escepticismo por otros. Las calles de París vibraban con la emoción de un nuevo comienzo, mientras que en los rincones oscuros de la ciudad, los opositores reflexionaban sobre las implicaciones de este cambio. ¿Era realmente un triunfo del pueblo o solo una fachada que encubría las viejas estructuras de poder? En este contexto, la figura del rey Luis XVI se tornó aún más problemática. A pesar de que la nueva Constitución limitaba su poder, el monarca se mostraba reticente a aceptar la transformación que había tenido lugar. Las tensiones entre la corona y la Asamblea Nacional se intensificaron, creando un ambiente de desconfianza que amenazaba con desestabilizar el delicado equilibrio que se había establecido. A medida que los meses avanzaban, la fragilidad de la nueva Constitución se hizo evidente. La presión de las potencias extranjeras, que veían con recelo el auge de ideas republicanas, se sumaba a los desafíos internos. La oposición realista se organizaba, y las expectativas del pueblo empezaban a desvanecerse. ¿Podría esta Constitución resistir las tormentas que se avecinaban? La respuesta estaba aún por descubrirse, pero el eco de la revolución seguía resonando en cada rincón de Francia. El destino de la Constitución de 1791 y la estabilidad del nuevo gobierno pronto se verían confrontados por un evento que cambiaría la percepción del pueblo sobre la monarquía para siempre. En junio de 1791, el rey y su familia emprendieron una fuga hacia Varens, un acto que desataría una serie de acontecimientos que pondrían a prueba la lealtad de la nación. La sombra que se cernía sobre la revolución se oscureció aún más, dejando entrever que la lucha por la libertad y la igualdad aún no había alcanzado su clímax. ¿Cómo reaccionaría el pueblo ante esta traición? ¿Y qué consecuencias tendría este acto para la joven república? Así, la historia se prepara para dar un giro inesperado, donde la fuga de Varens se convertirá en un punto de inflexión crucial, desdibujando los límites entre la lealtad y la traición, y revelando las verdaderas lecciones del poder y la resistencia en tiempos de cambio. Esa crisis no tardaría en manifestarse de manera dramática. En la noche del 20 de junio de 1791, mientras los ecos de la revolución resonaban en cada rincón de Francia, la familia real se preparaba para un audaz escape que cambiaría el rumbo de la historia.
Luis XVI, convencido de que su única esperanza de restaurar el ancien régimen residía en una fuga a las tierras seguras de los aliados en el este, trazó un plan que, en su mente, era la única salida a su creciente aislamiento y desprecio popular. ¿Pero fue realmente así? Las sombras de la traición y la desesperación se cernían sobre el Palacio de las Tullerías. La familia real se disfrazó, Luis XVI como un simple funcionario y María Antonieta como una modesta mujer de la burguesía. Con cada paso que daban hacia la libertad, la tensión en el aire crecía. El carruaje, una simple berlina tirada por caballos, se convirtió en el vehículo de un enigma, una huida cargada de simbolismo y de una fe ciega en la lealtad de quienes aún permanecían fieles al rey. El camino hacia Varens, donde se suponía que encontrarían refugio, era largo y lleno de peligros. Mientras el carruaje avanzaba por caminos polvorientos, la familia real se preguntaba si el pueblo, que alguna vez los veneró, todavía guardaba alguna lealtad hacia ellos. Las horas pasaban, pero la llegada a Varens no era más que un espejismo que se alejaba. Sin embargo, el destino, siempre caprichoso, tenía otros planes. A medida que la noche caía y la luna iluminaba el camino, dos hombres que patrulaban la frontera, alertados por rumores de una fuga, interceptaron el carruaje real. El reconocimiento fue inmediato. El rostro del rey, una imagen que había sido objeto de burla y desprecio, se convirtió en la clave de un misterio que se desvelaba ante los ojos de un país ansioso por la verdad. ¿Qué significado tendría esta captura para el pueblo francés, que había comenzado a desafiar los cimientos de la monarquía? Luis XVI fue obligado a regresar a París, y con su regreso, la confianza del pueblo se quebró de manera irrevocable. La captura en Varens, lejos de ser un simple incidente, se convirtió en un símbolo de la traición de la monarquía hacia sus súbditos. El rey, que una vez había sido visto como el monarca por derecho divino, ahora era visto como un traidor, un hombre que había intentado escapar de las consecuencias de sus propios fracasos. ¿Cómo podría el pueblo seguir confiando en un rey que había buscado refugio en tierras extranjeras en lugar de enfrentar los problemas de su reino? La noticia de la fuga fracasada se esparció como un reguero de pólvora, avivando el fuego de la indignación popular. En cada rincón de París, los susurros se convirtieron en gritos. Las calles, que habían visto la llegada de la revolución con esperanza, ahora vibraban con un sentido de traición y desilusión. Luis XVI, que había intentado ser el salvador de su familia, se encontró atrapado en la red de la desconfianza. La Asamblea Nacional, al enterarse de la situación, vio cómo la percepción del rey se transformaba en un enigma aún más profundo. ¿Era un monarca impotente o un conspirador astuto? Las discusiones se encendieron en los salones políticos, y un aire de radicalización comenzó a tomar forma. La fuga de Varens no solo había hecho añicos la imagen de Luis XVI, había desencadenado un proceso que llevaría a cuestionar la misma existencia de la monarquía en Francia. A medida que el eco de los acontecimientos resonaba en los corazones de los ciudadanos, las fuerzas que abogaban por la abolición de la monarquía comenzaron a ganar terreno. Las sombras de la revolución se alargaban, y la ideología republicana se afianzaba en el espíritu del pueblo. El legado de la familia real se tornó en un lastre, un recordatorio de lo que una vez fue, pero que ya no podía ser. El 10 de agosto de 1792, el clamor popular culminaría en un asalto que marcaría un punto sin retorno. La monarquía, en su agonía, se vería abocada a una caída estrepitosa, y Luis XVI se enfrentaría a un destino aún más oscuro. Pero, ¿cómo se había llegado a este punto? ¿Qué fuerzas invisibles habían guiado a la nación hacia la radicalización y la revolución? En este contexto turbulento, la guerra se cernía sobre Francia, intensificando la crisis interna y desdibujando los límites entre el orden y el caos.
En el siguiente capítulo, exploraremos cómo la confrontación con las potencias europeas no solo desgastó aún más a la nación, sino que también radicalizó aún más a un pueblo que ya había cruzado la línea de no retorno. La revolución, una vez un movimiento de esperanza, se transformaría en un torrente de violencia y desesperación. Esa crisis no tardaría en transformarse en un caldo de cultivo para la radicalización. Con el clamor popular resonando en cada rincón de Francia, las tensiones se intensificaron, y la revolución se vio arrastrada a un conflicto que no solo desafiaría la monarquía, sino que también pondría a prueba los mismos cimientos de la civilización europea. La guerra con las potencias extranjeras se convirtió en un eco ominoso que resonaba en las calles de París, invocando el miedo y la determinación en igual medida. A medida que los rumores de invasiones y conspiraciones se propagaban, la nación se sumió en un estado de alerta. En 1792, las fuerzas de Austria y Prusia se unieron para aplastar esta insurrección que amenazaba con desbordar su control. Pero, ¿qué había detrás de esta reacción tan feroz? La respuesta era un enigma que se entrelazaba con los propios ideales de la revolución. La libertad, la igualdad y la fraternidad, pilares fundamentales que habían inspirado a miles, ahora se veían amenazados por la posibilidad de ser aniquilados por el autoritarismo externo. Con cada batalla, la revolución se radicalizaba. Las victorias y derrotas en el campo de batalla no solo definieron el destino de Francia, sino que también intensificaron el fervor revolucionario. Los jacobinos, ardientes defensores de la revolución, comenzaron a ver la guerra como una lucha existencial, un enfrentamiento entre el antiguo régimen y un futuro iluminado por el ideal republicano. Fue en este contexto donde el Comité de Salvación Pública tomó forma, un organismo cuya sombra se alargaría sobre la revolución y que se convertiría en el actor principal de la radicalización. Pero, ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar el pueblo para proteger su nueva libertad? La guerra no solo trajo consigo un enemigo externo, sino que también encendió las llamas de la desconfianza en el interior. La paranoia sobre traiciones, espías y contrarrevolucionarios se adueñó del imaginario colectivo. Cada ciudadano podría ser un aliado o un enemigo, y así, la Revolución Francesa se transformó en un campo de batalla interno tanto como externo. En medio de este caos, figuras como Georges Danton y Maximilien Robespierre emergieron, convirtiéndose en los oradores de una nueva era. Su retórica, potente y apasionada, galvanizó a las masas, llevándolas a la acción. Sin embargo, esta movilización no estaba exenta de costos. La radicalización de la revolución trajo consigo un despliegue de violencia que desdibujaría las líneas entre los ideales de libertad y la opresión. La ejecución de los enemigos de la revolución, muchos de los cuales alguna vez habían sido compañeros en la lucha, se convirtió en un espectáculo macabro, un mensaje claro: la traición no sería tolerada. Las guerras revolucionarias se extendieron, y la radicalización se convirtió en una necesidad. La defensa de la patria era ahora la defensa de la revolución misma. Los ciudadanos se alzaron en armas, y los jóvenes se enrolaron en un ejército que prometía no solo defender, sino también expandir los ideales de la revolución a través de Europa. Sin embargo, la pregunta que resonaba en los muros de París y en los campos de batalla era: ¿cuánto poder se podía otorgar a un movimiento que se alimentaba de la violencia y el temor? Los ecos de la guerra resonaban en cada rincón de la sociedad francesa, transformando la percepción de la revolución. Desde la lucha en Valmy hasta la defensa de la Convención Nacional, las victorias eran celebradas como un triunfo de la libertad, pero también como un recordatorio de que la revolución había tomado un giro oscuro. El pueblo se encontraba atrapado entre los ideales de un futuro brillante y el temor de un presente aterrador, donde la sangre derramada se convirtió en un símbolo de la lucha por la supervivencia. Al llegar a este punto crítico, la revolución no era solo un movimiento político,
Era un fenómeno que permeaba todos los aspectos de la vida francesa. La escenografía de la guerra se entrelazaba con la vida cotidiana, y la radicalización se hacía palpable en cada discusión, en cada rincón de un París que vibraba con la incertidumbre. Pero, ¿podría la revolución, que había comenzado como un clamor por la libertad, convertirse en su propia prisión? Con la sombra de la guerra acechando y la radicalización alcanzando su punto máximo, la Revolución Francesa se encaminaba hacia un destino inevitable. La monarquía, que había temido por su existencia, pronto se vería enfrentada a su mayor desafío. La caída de la monarquía no solo marcaría el final de un periodo, sino que también abriría la puerta a una nueva era de incertidumbre y transformación. En el horizonte, el eco de una nueva constitución resonaba con fuerza, mientras el pueblo se preparaba para abolir un régimen que ya no podía ser sostenido. La historia se estaba reescribiendo, y con cada palabra, cada acto, se acercaba el momento de la verdad. Esa crisis no tardaría en encontrarse con un punto de inflexión que cambiaría para siempre el destino de Francia. En un país donde la lealtad a la corona se había convertido en un eco distante, el clamor de la libertad resonaba con fuerza en las calles de París. La revolución, una llama voraz alimentada por la desesperación y la esperanza, estaba a punto de consumir lo que quedaba de la monarquía francesa. El 10 de agosto de 1792, una multitud enfurecida asaltó el Palacio de las Tullerías. Este acto de insurrección no solo simbolizaba la rabia acumulada de un pueblo oprimido, sino que marcaba el momento decisivo en la caída de la monarquía. Las sombras de la historia se cernían sobre Luis XVI, quien se había convertido en un prisionero en su propio reino. ¿Acaso no había sido él, el monarca que una vez se sintió seguro en su trono, el que había llevado a su pueblo a este abismo de desesperación? El asalto fue brutal, pero no sin un halo de justicia en sus ojos. Los revolucionarios, armados con determinación y un sentido de propósito renovado, se dirigieron a la royalidad con la furia de aquellos que sienten que han sido despojados de su dignidad. La familia real fue forzada a huir, buscando refugio en la seguridad de las murallas, pero el tiempo de la corona estaba llegando a su fin. En medio de la confusión, un hecho ineludible tomó forma. El pueblo ya no podía ser gobernado con la misma mano dura que había sido característico del antiguo régimen. En el mes de septiembre, el eco de la revolución alcanzaría su clímax con la proclamación de la Primera República. En un acto simbólico que resonaría a través de los siglos, el 21 de septiembre de 1792, la monarquía fue oficialmente abolida. El antiguo régimen, que había dominado durante siglos, se desvaneció como un espejismo ante la inminente llegada de un nuevo orden. Pero, ¿qué significaba realmente esta transición? ¿Era la libertad una promesa cumplida o un velo que ocultaba algo más oscuro? Los revolucionarios, en su afán de construir una nueva nación, se enfrentaron a un dilema moral. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano había establecido principios de igualdad y libertad, pero la realidad era más compleja. La diversidad de opiniones entre los diferentes grupos revolucionarios plantó la semilla de la discordia. Los girondinos y los jacobinos, dos facciones que habían surgido del mismo fuego revolucionario, comenzaron a chocar en una lucha por la dirección del país. ¿Podría la República sobrevivir a su propia creación, o estaba condenada a ser devorada por la ambición y el conflicto interno? Con cada decisión que tomaban, el eco del pasado se hacía más fuerte, amenazando con devorar el futuro. A medida que las tensiones aumentaban, la figura de Luis XVI continuaba siendo un símbolo poderoso, un recordatorio de lo que había sido y de lo que podría ser nuevamente. Su juicio se convirtió en un espectáculo público, una forma de demostrar ante el mundo que la justicia había llegado para el rey, quien había sido tanto un opresor como un prisionero de su propia corona. Pero, ¿era realmente justa esta justicia,
¿O era un simple reflejo de la sed de venganza del pueblo? El 21 de enero de 1793, Luis XVI fue llevado al cadalso. Su ejecución no solo sellaría su destino, sino que también marcaría el nacimiento de una era marcada por la incertidumbre y el temor. La sombra de la guillotina se cernía sobre todos, y la revolución, que había comenzado como un grito de libertad, comenzó a transformarse en un ciclo de violencia y represalias. ¿Era este el precio de la libertad? ¿O la libertad misma se había convertido en un enigma cuya respuesta se perdía entre las cabezas cortadas y los ecos de las multitudes? En este contexto de caos y transformación, se gestaba el periodo que sería conocido como el Terror. La Primera República, nacida en medio de la esperanza, se encontraría pronto atrapada en sus propias contradicciones. La búsqueda de la igualdad y la justicia daría paso a un miedo palpable, donde la vida de cada ciudadano pendía de un hilo. Y así, con el telón de fondo de una revolución que estaba lejos de llegar a su fin, nos dirigimos al abismo de la oscuridad, donde el terror aguardaba su momento para reclamar su cuota de sangre. Esa crisis no tardaría en transformarse en un oscuro laberinto de terror y desesperación. En los años que siguieron a la caída de la monarquía, Francia se vio envuelta en un periodo donde el miedo y la violencia se convirtieron en los ejes de la política. El eco de las proclamaciones de libertad y derechos se desvaneció, dando paso a un enigma aterrador: el terror. Un nombre que resuena en la memoria colectiva como un símbolo de la brutalidad y la paranoia que se apoderaron de la Revolución Francesa. Mientras las calles de París palpitaban con el fervor revolucionario, una sombra ominosa se cernía sobre la nación. La guillotina, una invención que prometía una muerte rápida y casi digna, se convirtió en el ícono de la justicia revolucionaria. Pero, ¿era realmente una forma de justicia? ¿O más bien un instrumento de control y represión? Las cifras son escalofriantes. Miles de vidas se perdieron en este juego macabro, donde la lealtad se cuestionaba y la desconfianza se propagaba como un virus. La violencia, alimentada por el miedo a enemigos internos y externos, llevó a la creación del Comité de Salud Pública, un organismo que, bajo la dirección de figuras como Maximilien Robespierre, se propuso purgar a la sociedad de cualquier elemento considerado contrarrevolucionario. Las palabras de Robespierre, que resonaban con fervor y convicción, prometían la salvación de la revolución, pero también encarnaban la justificación de actos atroces. ¿Qué sucedió con los ideales de libertad, igualdad y fraternidad que habían inspirado a la multitud en la toma de la Bastilla? ¿Acaso el fin justificaba los medios? Los juicios sumarios se convirtieron en un espectáculo macabro, donde la vida de un hombre podía ser decidida en un instante, en un tribunal que actuaba con una lógica distorsionada. La noción de justicia se vio eclipsada por la venganza. Las calles se convirtieron en un escenario de ejecuciones públicas, donde el pueblo, ansioso por ver el derrumbe de sus antiguos opresores, se agolpaba en torno a la guillotina. La ejecución de aquellos que una vez fueron sus aliados dejó a muchos preguntándose: ¿quién sería el próximo en caer bajo el filo de la hoja? Este clima de terror no solo afectó a los enemigos de la revolución, sino que también se filtró en los corazones de los propios revolucionarios. La sospecha se convirtió en el nuevo orden del día. Amigos se volvieron en enemigos, y el eco de las traiciones resonaba en cada rincón, alimentando la paranoia colectiva. La revolución, que había comenzado como un movimiento de esperanza, se transformó en un ciclo interminable de purgas y represiones. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar el pueblo en nombre de la libertad? El periodo del terror, que duró desde septiembre de 1793 hasta julio de 1794, se convirtió en un capítulo oscuro de la historia. Bajo la mirada vigilante del Comité de Salud Pública, los ciudadanos eran constantemente advertidos. La revolución estaba en peligro,
y cualquier disidencia podría costarles la vida. En este contexto, la figura de Robespierre se erigió como un símbolo de la contradicción, un líder que prometía la salvación pero que, irónicamente, se convirtió en el arquitecto de una de las épocas más sangrientas de la historia. A medida que la guillotina continuaba su danza mortal, la pregunta persistía en el aire: ¿quién realmente estaba siendo salvado en esta cruzada de violencia? El legado del terror se sembró en el tejido de la nación, dejando cicatrices que tardarían generaciones en sanar. La revolución había devorado a sus propios hijos, y el eco de sus gritos perduraría como un recordatorio sombrío del precio de la libertad. Finalmente, el terror llegó a su clímax, convirtiéndose en una vorágine de autodestrucción que devoraría a muchos de aquellos que habían sido sus más fervientes defensores. En un giro irónico del destino, la misma guillotina que había sido símbolo de justicia se volvió contra sus creadores. La caída de Robespierre estaba a la vuelta de la esquina, y con ella, el fin de un régimen que había prometido la libertad pero que había traído consigo un terror inimaginable. Pero, ¿qué pasaría después de la tormenta? La revolución se encontraba en un punto de inflexión, y el futuro de Francia pendía de un hilo, listo para ser moldeado por las manos de un nuevo poder. Esa crisis no tardaría en transformarse en un juicio sin precedentes, donde la figura del rey Luis XVI se convertiría en el epicentro de un conflicto que estremecería a Europa. En la fría mañana del 11 de diciembre de 1792, el rey fue llevado ante la Convención Nacional, un organismo que, en un acto de audacia y desafío, había declarado la abolición de la monarquía. ¿Quién podría haber imaginado que aquel joven monarca, una vez visto como el símbolo de la autoridad y el poder, se vería reducido a un prisionero, enfrentando la ira de un pueblo que clamaba por justicia? El juicio de Luis XVI se desarrolló en un ambiente electrizante, donde cada palabra, cada acusación, resonaba como un eco en las paredes del antiguo palacio. Se le acusaba de traición, de haber conspirado contra la nación que había jurado proteger. Pero, ¿era realmente un traidor? ¿O simplemente un hombre atrapado en los engranajes de un sistema que ya no le pertenecía? Los delegados, con miradas llenas de fervor revolucionario, se debatían entre la historia y la justicia, entre el deber de un rey y la voz de un pueblo que reclamaba su lugar en el nuevo orden. A medida que avanzaba el juicio, las sombras del pasado emergían como fantasmas inquietos. Se recordaban las promesas rotas, los lujos de la corte, la desconexión entre la realeza y la miseria del pueblo. Luis XVI, a menudo retratado como un monarca débil, intentó defenderse con argumentos que solo parecían profundizar la brecha entre él y su acusador. Su voz, una mezcla de desesperación y dignidad, resonaba en la sala, pero ¿podía una simple defensa cambiar el destino que ya parecía sellado? El 21 de enero de 1793, la ejecución de Luis XVI se convirtió en un acto simbólico de la revolución. La guillotina, una máquina que había llegado a simbolizar tanto el terror como la justicia, aguardaba su llegada en la Plaza de la Revolución en París. La multitud, un mar de rostros, se agolpaba para presenciar el desenlace de un capítulo de la historia que jamás olvidarían. ¿Qué pensamientos cruzarían por la mente del rey mientras se acercaba a su destino final? ¿Sentiría miedo, arrepentimiento o una extraña paz al aceptar su destino? Los últimos momentos de Luis XVI fueron un enigma en sí mismos. Con un temple admirable, enfrentó la muerte con dignidad, pronunciando las últimas palabras que resonarían a través de los siglos. «Pueblo francés», dijo, «perdono a aquellos que me han causado este sufrimiento». Su ejecución no solo marcó la muerte de un rey, sino el nacimiento de una nueva era, donde la monarquía absolutista se desvanecía en las sombras del pasado, dejando atrás un legado de conflictos y esperanzas.
La noticia de su ejecución viajó rápidamente por Europa, provocando reacciones mixtas. En algunos lugares, la muerte de Luis XVI fue celebrada como un triunfo de la libertad. En otros, se consideró un acto de barbarie. ¿Era realmente un acto de justicia o simplemente una manifestación de venganza? Las implicaciones de su muerte se extendieron, generando tensiones diplomáticas y alimentando el temor entre los monarcas europeos, que veían en la Revolución Francesa un eco de sus propios temores de insurrección. La ejecución de Luis XVI no fue solo un punto de inflexión en la Revolución Francesa, sino un momento crucial que redefiniría el concepto de soberanía. La figura del rey, que había sido vista como el representante de Dios en la tierra, ahora caía en desgracia ante los ojos de un pueblo que reclamaba su derecho a gobernarse a sí mismo. Pero, ¿cuál sería el precio que tendría que pagar la revolución por esta nueva libertad? ¿Hasta dónde estarían dispuestos a llegar los revolucionarios para mantener el control y proteger su legado? A medida que la revolución avanzaba, el eco de la guillotina resonaría aún más fuerte, presagiando un periodo de terror que transformaría la política y la sociedad en Francia. La figura de Maximilien Robespierre comenzaría a tomar protagonismo, un personaje que, desde las sombras del poder, guiaría a la nación hacia un futuro incierto y peligroso. En el próximo capítulo, exploraremos la ascensión de este enigmático líder y su papel en la intensificación del terror, donde la línea entre la justicia y la opresión se volvería cada vez más difusa. Esa crisis no tardaría en propiciar el ascenso de un nuevo protagonista en el escenario tumultuoso de la Revolución Francesa. Maximilien Robespierre, un hombre de apariencia frágil pero de ambiciones desmedidas, emergió de las sombras de la Convención Nacional. Su retórica ardiente y su ferviente devoción a los ideales de la revolución capturaron la atención de sus contemporáneos, quienes lo veían como el salvador de la patria en un tiempo en que la traición y el caos parecían reinar. Robespierre fue, sin duda, un enigma. Su vida estaba marcada por una inquebrantable creencia en la virtud y la justicia, un ideal que lo llevó a convertirse en uno de los principales arquitectos del terror, un periodo que sembraría el miedo en el corazón de los franceses. Pero, ¿quién era realmente este hombre que se alzaba en la cúspide del poder, dispuesto a sacrificar todo en nombre de la revolución? Nacido en Arras en 1758, Robespierre se había forjado un camino en la abogacía y, posteriormente, en la política. Su ascenso, sin embargo, no fue solo el resultado de su perspicacia, fue el reflejo de una creciente desesperación entre las masas que clamaban por un cambio radical. La revolución había desatado fuerzas que, una vez liberadas, se tornaron irreversibles. La ejecución de Luis XVI, un acto que había prometido erradicar el absolutismo, dejó un vacío de poder que Robespierre se apresuró a llenar. Con la creación del Comité de Salud Pública, Robespierre se convirtió en el verdadero titiritero que manejaba los hilos del poder. La frase, "la libertad consiste en poder hacer todo lo que no dañe a otro", resonaba en sus discursos, pero el eco del terror pronto comenzaría a eclipsar ese ideal noble. En su búsqueda implacable de la pureza revolucionaria, Robespierre justificó medidas drásticas, convencido de que la única manera de proteger la revolución era a través de la eliminación de sus enemigos. ¿Era esto un acto de salvación o una tiranía disfrazada de virtud? A medida que la revolución se radicalizaba, también lo hacía el carácter de Robespierre. Las guillotinas comenzaron a caer, y el clamor por la justicia se tornó en gritos de muerte. Quienes antes habían sido sus aliados, como Georges Danton, se convirtieron en sus presas. La atmósfera en París se tornó densa, y el aire estaba impregnado de un miedo palpable. La ironía era aterradora. El hombre que había defendido la libertad se había convertido en el símbolo del terror. Robespierre, cada vez más convencido de su misión, veía enemigos en todas partes.
La sociedad se polarizaba, y la traición se convirtió en un término que justificaba la ejecución de miles. En sus noches de insomnio, atormentado por la culpa y la paranoia, se preguntaba alguna vez si había cruzado una línea que no podía regresar. El eco de las cabezas que rodaban resonaba en las calles de París, mientras él, con una mirada intensa y casi maníaca, continuaba su cruzada por la virtud. Sin embargo, la historia, como un péndulo, tiende a equilibrar sus fuerzas. A medida que la represión se intensificaba, la desconfianza también comenzaba a gestarse entre sus seguidores. La sombra de Robespierre, que antes había brillado con la luz de la revolución, comenzaba a oscurecerse. ¿Podía un hombre tener tanto poder sin enfrentarse a las consecuencias de sus actos? En este entorno cargado de tensiones y traiciones, sus propios aliados empezaron a cuestionar su liderazgo. A través de una serie de purgas, Robespierre se había aislado, convirtiéndose en un líder temido y reverenciado por igual. La noche del 9 de Thermidor, bajo un cielo tormentoso, la conspiración contra él se fraguó en silencio. Sus adversarios, cansados de la violencia y el temor que había instaurado, decidieron actuar. Esa noche, la guillotina, que había sido un símbolo de su poder, se preparaba para ser su condena. La caída de Robespierre marcaría el ocaso de un periodo de terror que había devorado a su propia progenie. Pero, antes de que el telón cayera sobre su trágica historia, su legado ya había dejado una huella indeleble en la revolución. Un eco que aún resuena en los anales de la historia. La lucha entre el ideal y la realidad, entre la libertad y el terror. A medida que la revolución se acercaba a su clímax, el destino de Robespierre revelaría no solo su propia tragedia, sino el frágil equilibrio de poder en una nación en llamas. La pregunta que quedaba en el aire era: ¿cómo se desmoronaría el régimen del terror y quién emergía en su lugar? La historia no había terminado de contar su relato, y las sombras del directorio comenzaban a alzarse en el horizonte. Esa sombra de terror que había envuelto a Francia no era más que un eco de las decisiones tomadas en la cúspide del poder revolucionario. La figura de Maximilien Robespierre, una vez venerada como el apóstol de la revolución, comenzaba a desmoronarse. Pero, ¿qué había llevado a este líder a convertirse en el arquitecto de su propia ruina? La caída de Robespierre no fue solo el fin de un hombre, fue la culminación de un régimen que había prometido libertad y justicia, pero que había traído consigo miedo y muerte. A medida que la Revolución Francesa giraba sobre sí misma, el ambiente se tornaba más denso, casi palpable. Los ecos de la guillotina resonaban en París, y la paranoia se infiltraba en cada rincón del poder. Robespierre, con su fervor inquebrantable por la virtud, había asumido el papel de un nuevo dios en el altar de la patria. Sin embargo, su fervor radical había alienado a muchos de sus antiguos aliados. ¿Podía un hombre, en su búsqueda por la pureza ideológica, perder de vista la esencia misma de la revolución? La revolución había comenzado como un clamor por la igualdad, pero pronto se transformó en un ciclo de purgas y ejecuciones. La creación del Comité de Salud Pública, bajo el dominio de Robespierre, trajo consigo el terror. En este oscuro periodo, la justicia se había convertido en una herramienta de opresión, y el objetivo de eliminar a los enemigos de la revolución se había vuelto un mantra. Pero, ¿hasta qué punto podría un régimen basado en el miedo sostenerse antes de que sus propios cimientos comenzaran a agrietarse? A medida que el año 1794 avanzaba, el ambiente se tornaba cada vez más hostil. Los ecos de la disidencia comenzaron a resonar entre quienes una vez apoyaron a Robespierre. Los girondinos, los hebertistas y aquellos que se habían atrevido a cuestionar el absolutismo de su liderazgo comenzaron a ser eliminados. La ejecución de Georges Danton, un antiguo aliado, fue un golpe devastador. ¿Era este el precio que se debía pagar por la unidad revolucionaria?
Los rumores de conspiraciones y traiciones se esparcían como pólvora. La paranoia se había apoderado incluso de los más fervientes defensores del régimen. El 8 de Termidor del año 2 en el calendario republicano, la atmósfera era cargada de tensión. En la Convención Nacional, Robespierre, cada vez más aislado, se presentó ante sus colegas con un discurso que intentaba reafirmar su poder, pero en lugar de eso, sembró las semillas de su propia destrucción. Con su voz temblorosa, se dirigió a los delegados, acusando a muchos de ellos de conspirar en su contra. Pero, ¿quién podría haber imaginado que su defensa sería el detonante de su caída? En lugar de encontrar apoyo, solo encontró miradas de desconfianza. Aquel día, la sombra de la guillotina se cernía sobre su cabeza. Los hombres que una vez fueron sus aliados, ahora temerosos de su creciente tiranía, decidieron actuar. Fue un acto de desesperación, una conjura que se estaba gestando en las sombras. El propio Robespierre no podía prever que su tiempo estaba llegando a su fin. En la noche del 9 de Termidor, tras un violento debate, fue arrestado junto a sus más cercanos colaboradores. Sin embargo, la historia tiene un extraño sentido del humor. Robespierre, el incansable defensor de la revolución, se encontraba ahora en el banquillo de los acusados. La mañana del 10 de Termidor fue testigo de un espectáculo desgarrador. La guillotina, que había sido el símbolo del terror, se preparaba para recibir a su próximo huésped. Robespierre, herido y desorientado, intentó quitarse la vida antes de enfrentar su destino, pero el destino tenía otros planes para él. Una vez más, su vida se tornaba en un enigma. ¿Cómo pudo un hombre que había soñado con un mundo más justo convertirse en el símbolo del terror y la muerte? La ejecución de Robespierre marcó el fin de un periodo oscuro y tumultuoso en la Revolución Francesa. El régimen del terror se desmoronó en un instante, y con su caída, surgió un nuevo vacío de poder que dejó a la nación tambaleándose. Francia, que había exigido libertad y justicia, se encontraba en una encrucijada. La historia había dado un giro inesperado, y el eco del terror había dejado su huella indeleble. A medida que la revolución se adentraba en una nueva fase, la pregunta que quedaba flotando en el aire era: ¿qué vendría después de la caída del tirano? La inestabilidad y la incertidumbre se cernían sobre Francia, presagiando un nuevo capítulo en la historia de la nación. La sombra del Directorio comenzaba a dibujarse en el horizonte, un periodo que prometía cambios, pero también conflictos y corrupción. ¿Estaba Francia realmente preparada para enfrentar su futuro, o seguiría atrapada en las sombras del pasado? Esa crisis no tardaría en dar paso a un nuevo capítulo de la Revolución Francesa, uno marcado por la inestabilidad y la corrupción política que emergieron en el contexto del Directorio. Tras la caída de Robespierre, el eco de la violencia aún resonaba en las calles de París. La esperanza de un nuevo orden se desvanecía rápidamente, dejando a la nación sumida en un mar de incertidumbre. En este entorno caótico, el Directorio se erigió como una solución temporal, un intento de restaurar el orden, pero su llegada sería todo menos pacífica. El Directorio, establecido en 1795, se presentó como un gobierno de 5 directores, una estructura que prometía equilibrar el poder y evitar el despotismo que había caracterizado a la era anterior. Sin embargo, detrás de la fachada de estabilidad, se ocultaba un misterio inquietante. ¿Podía realmente un sistema tan frágil sostener la revolución? ¿O estaba destinado a sucumbir ante sus propios demonios? Las primeras decisiones del Directorio, lejos de calmar las aguas, provocaron una nueva ola de descontento. En un intento por consolidar su poder, los directores comenzaron a desmantelar algunas de las reformas más radicales de sus predecesores. ¿Pero fue realmente así? ¿Era necesario sacrificar los ideales de libertad e igualdad en el altar de la estabilidad? La respuesta a estas preguntas se tornaría cada vez más elusiva.
La corrupción se apoderó de las instituciones, y el eco de las antiguas lealtades se hacía más fuerte. Los enemigos del directorio, algunos de ellos antiguos monárquicos, comenzaron a conspirar en las sombras, buscando desestabilizar un gobierno que, en ocasiones, parecía más preocupado por su propia supervivencia que por el bienestar del pueblo. Las calles de París se llenaron de rumores y murmuraciones, ecos de un descontento que no podía ser ignorado. En este contexto, las elecciones de 1797 se convirtieron en un campo de batalla. La oposición republicana, apoyada por una parte significativa de la población, ganó terreno. Pero el directorio, temeroso de perder el control, decidió intervenir. Con un golpe de mano, invalidó los resultados, desatando una vez más la ira de un pueblo cansado de promesas incumplidas. ¿Qué secretos aguardaban aún en las profundidades de este nuevo gobierno? A medida que la corrupción se afianzaba, se hizo evidente que el directorio había creado un monstruo que no podía dominar. Los escándalos financieros se multiplicaban, y las acusaciones de malversación se extendían como un fuego descontrolado. La desconfianza se convirtió en la moneda corriente del día. Mientras tanto, las tensiones en el exterior también amenazaban con desbordarse, ya que las guerras con las potencias europeas continuaban. La nación, que había luchado por su independencia y derechos, ahora enfrentaba la posibilidad de ser devorada por la misma vorágine que había desatado. La figura de Napoleón Bonaparte comenzó a emerger en este escenario convulso, un general que, con su carisma y ambición, capturó la atención del pueblo. Su éxito militar en Italia, lejos de ser un simple triunfo, se convirtió en un símbolo de esperanza para muchos, incluso para aquellos que veían en el directorio una sombra de lo que una vez prometió ser. ¿Podría Napoleón ser el salvador que Francia necesitaba, o simplemente un nuevo tirano en ciernes? A medida que el directorio se tambaleaba, la ansiedad y la desesperación se apoderaron del pueblo. Las manifestaciones se volvieron más frecuentes, clamando por cambios radicales, y las calles de París se convirtieron en un hervidero de ideas y pasiones. La historia, en su implacable avance, se estaba preparando para un nuevo giro. La lucha por el futuro de Francia estaba lejos de concluir, y la atmósfera se cargaba de un aire eléctrico, un preludio de lo que estaba por venir. Así, el directorio se encontraba al borde de su propia desaparición, una entidad que había creído poder controlar el destino de una nación. Pero la historia tiene sus propios caminos, y en este enigma de poder y ambición, los hilos del destino comenzaban a tejerse de nuevo. En el horizonte, la figura de Napoleón se alzaba, lista para dar un golpe decisivo. Con su ascenso, se sellaría el destino de una era y se iniciaría un nuevo capítulo en la historia de Francia. El golpe de estado de Brumario estaba a la vuelta de la esquina, y con él, un nuevo orden que transformaría radicalmente el paisaje político y social del país. ¿Sería realmente el final del caos, o simplemente el inicio de un nuevo misterio? Esa inestabilidad que había caracterizado al directorio se tornaba cada vez más insoportable. En las sombras, un nuevo actor emergía, uno que había capturado la atención y la imaginación de la nación, Napoleón Bonaparte. Pero ¿quién era realmente este hombre que prometía un cambio radical, un nuevo amanecer en medio de la confusión y el caos? Su ascenso al poder no sería un mero acontecimiento político, sería un enigma que sellaría el destino de Francia y, en última instancia, de Europa. El año 1799 marcó un punto de inflexión. Mientras el directorio luchaba por mantener el control, el descontento crecía entre las masas. Las promesas revolucionarias parecían desvanecerse como humo en el viento, y el eco de la libertad se tornaba en un lamento. Fue en este contexto de desesperación y anhelo que Napoleón decidió actuar. Pero, ¿qué motivó a este ambicioso general a dar el golpe que cambiaría la historia para siempre?
La noche del 9 de noviembre de 1799, un silencio tenso envolvía el Palais de Tuileries. En el corazón de París, un plan audaz estaba a punto de llevarse a cabo. Con la astucia de un estratega militar, Napoleón había preparado el terreno, ganando la lealtad de los soldados y de los hombres de confianza. La desconfianza hacia el directorio era palpable, sus días estaban contados. Era un juego de ajedrez en el que cada movimiento contaba, y el próximo, el más decisivo, estaba por desplegarse. A medida que la noche se adentraba, las luces de la ciudad parpadeaban, como si fueran testigos silenciosos de lo que estaba por venir. Con una mezcla de determinación y audacia, Napoleón se dirigió a la sesión del Consejo de los Ancianos, donde sus opositores esperaban. La tensión era casi eléctrica. Él entró con la confianza de un hombre que había hecho de la batalla su hogar. Pero, ¿podía realmente asegurar su victoria sin derramar sangre? El golpe fue rápido y decisivo. Se alegó una amenaza inminente, un peligro que justificaba la disolución del directorio. Mientras los soldados tomaban posiciones, la confusión se apoderó de los presentes. En medio del tumulto, Napoleón proclamó un nuevo gobierno, el consulado. Con solo una jugada maestra, había transformado la anarquía en un nuevo orden. Pero, ¿era este el fin del caos o simplemente el comienzo de un nuevo capítulo oscuro en la historia de Francia? La figura de Napoleón se alzaba como un coloso entre ruinas. La revolución, que había prometido libertad e igualdad, se desvanecía a medida que su poder se consolidaba. ¿Qué legado dejaría tras de sí? Las mismas ideas que habían inspirado a las masas ahora parecían estar bajo su yugo. La ambición de un hombre, en última instancia, había eclipsado el sueño de una nación. Con el consulado establecido, Napoleón se dedicó a la tarea de reconstruir Francia. Pero en su afán por traer estabilidad, la sombra de la opresión comenzaba a cernirse sobre el pueblo. ¿Cómo podría un hombre, que había sido el héroe de la revolución, convertirse en su antagonista? A medida que la historia se desenvolvía, la línea entre el salvador y el tirano se volvía cada vez más difusa. Mientras tanto, las potencias europeas observaban con inquietud. La era de Napoleón prometía cambios radicales, y su ambición parecía no tener límites. La Revolución Francesa, que había desafiado las monarquías y proclamado la soberanía del pueblo, ahora se enfrentaba a un nuevo enigma. ¿Sería la libertad una ilusión bajo el dominio de un nuevo emperador? Así, el eco de la revolución seguía resonando en las calles de Francia, un recordatorio de que las luchas por la libertad a menudo llevan a caminos inesperados. A medida que nos adentramos en el siguiente capítulo, exploraremos el establecimiento del consulado y las reformas que Napoleón implementaría, transformando no solo a Francia, sino al mundo entero. ¿Qué secretos y ambiciones aguardaban en la penumbra de su reinado? Esa crisis no tardaría en desdibujarse en la sombra de un nuevo orden. Con el golpe de estado de Brumario, Napoleón Bonaparte había trazado una línea en la arena, marcando el fin de un periodo tumultuoso y el inicio de otro que prometía ser igualmente transformador. En el eco de las balas y los gritos de la insurrección, emergía el consulado, una estructura de gobierno que prometía estabilidad en medio del caos. Pero, ¿qué secretos se ocultaban tras esta nueva fachada de poder? El consulado se estableció en 1799, una respuesta directa a la inestabilidad que había asolado a Francia durante años. Con Napoleón como primer cónsul, el país se adentraba en una era de reformas radicales que cambiarían su rostro para siempre. Sin embargo, esta aparente restauración de la orden traía consigo un enigma. ¿Era realmente un renacer o un disfraz de la autocracia? En este contexto, Napoleón se convirtió en un maestro de la manipulación política. Su figura, casi mítica, se proyectaba como la salvación de una nación cansada de la anarquía. Pero, ¿a qué precio?
Las reformas que impulsó, desde la reorganización administrativa hasta la creación del Código Civil, parecían estar destinadas a cimentar su poder personal, más que a servir al pueblo. Con cada decreto, la sombra del antiguo régimen se desvanecía, pero la esencia del autoritarismo resurgía, tejida en la estructura del nuevo gobierno. Las reformas napoleónicas eran vastas y profundas, abarcando desde la educación hasta el sistema legal. La creación de los lycées, escuelas secundarias que formarían a la élite del futuro, prometía un nuevo camino hacia una sociedad ilustrada. Sin embargo, ¿realmente se estaba escribiendo una nueva historia? ¿O se estaba reinvirtiendo el mismo guión en un nuevo contexto? Por otro lado, el Código Napoleónico, una de sus contribuciones más duraderas, redefinió el marco legal de la nación. Este conjunto de leyes no solo abrogó el feudalismo, sino que también estableció principios de igualdad ante la ley. Pero, ¿quiénes realmente se beneficiaban de estos cambios? Mientras algunos alababan la claridad y la modernidad del código, otros se preguntaban si la igualdad era más que un espejismo en un paisaje donde la figura de un solo hombre dominaba el horizonte. A medida que el consulado se afianzaba, las tensiones internas comenzaron a manifestarse. La oposición a Napoleón, aunque reprimida, no desapareció por completo. Grupos de antiguos revolucionarios y monárquicos alternaban entre la resistencia y la conspiración, mientras que la figura de Napoleón se erguía como un faro en medio de la tempestad. ¿Sería este nuevo orden capaz de silenciar los ecos del pasado? ¿O la Revolución Francesa seguiría resonando con su legado de libertad y lucha? El ambiente era electrizante, cargado de expectativas y temores. La población, que había anhelado la paz, se encontraba ahora en un enigma. La estabilidad prometida por Napoleón parecía estar acompañada de un férreo control sobre la vida pública. Las libertades que habían sido tan arduamente conquistadas eran constantemente revisadas bajo la mirada vigilante de un gobierno que no toleraba la disidencia. Pero aún así, el pueblo francés comenzó a disfrutar de los frutos de las reformas. La economía, devastada por años de guerra y caos, comenzaba a mostrar signos de recuperación. Los campesinos, que habían soportado el peso del feudalismo, encontraron en el nuevo sistema agrario una oportunidad de prosperar. Sin embargo, en el fondo de esta aparente armonía, ¿se gestaba un nuevo descontento? La historia nos ha enseñado que, en tiempos de cambio, siempre hay quienes se sienten desplazados, quienes preguntan, ¿a quién beneficia realmente esta nueva era? Con el consulado en pleno funcionamiento, Napoleón se preparaba para consolidar aún más su poder, transformándose en un emperador cuya ambición iba más allá de las fronteras de Francia. La Revolución Francesa, que había empezado como un grito de libertad, parecía estar en peligro de convertirse en un eco de la opresión que buscaba erradicar. Así, mientras el consulado se adentraba en su apogeo, la historia de Francia se tornaba cada vez más compleja. La figura de Napoleón se alzaba como un enigma, un líder que prometía la gloria, pero cuya sombra se alargaba sobre el futuro de la nación. ¿Podría su legado ser un puente hacia el progreso o un retorno al autoritarismo? Las respuestas se encuentran en el horizonte de los próximos años, donde la revolución deja un legado que transforma la política y la sociedad para siempre. En el siguiente capítulo, reflexionaremos sobre el impacto perdurable de la Revolución Francesa, un eco que aún resuena en los cimientos del mundo contemporáneo. Esa transformación no fue un simple cambio de régimen, fue el eco de una lucha que resonaría a través de los siglos. La Revolución Francesa, con su caos y su fervor, dejó un legado que se extendió más allá de sus fronteras, moldeando no solo a Francia, sino al mundo entero. ¿Qué misterios se esconden en las sombras de este momento crucial de la historia? ¿Qué huellas perduraron en el tiempo, y cómo han influido en la sociedad contemporánea?
La abolición de la monarquía y la proclamación de la república no fueron meras formalidades. Representaron un grito de libertad que resonó en los corazones de los oprimidos. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ese manifiesto que prometía igualdad y justicia, se convirtió en un faro para los movimientos por los derechos humanos en todo el mundo. Pero, ¿realmente se cumplió aquella promesa? ¿O fue solo un espejismo en medio del desierto político de la época? Las transformaciones sociales que emergieron de este torbellino fueron profundas. La noción de ciudadanía fue redefinida. De un pueblo que aceptaba la servidumbre bajo un rey absoluto, a una nación que reclamaba su voz y su derecho a participar en el destino común. La revolución sembró la semilla de la soberanía popular. Sin embargo, a menudo nos preguntamos, ¿fue este un verdadero empoderamiento del pueblo o simplemente un nuevo orden donde otros tomaron las riendas del poder? En el ámbito político, la revolución desmanteló estructuras de poder que habían permanecido inamovibles durante siglos. La nobleza y el clero, otrora intocables, fueron despojados de su privilegio. Las ideas de libertad, igualdad y fraternidad se transformaron en principios rectores que, aunque a menudo se vieron traicionados por la ambición y la violencia, sentaron las bases de las democracias modernas. ¿Pero a qué precio? ¿No es cierto que la historia está llena de contradicciones? El régimen del terror, que surgió en la estela de la revolución, plantea preguntas inquietantes sobre la naturaleza del poder. La búsqueda de la justicia a menudo se vio empañada por la sospecha y la violencia. Miles de vidas fueron sacrificadas en nombre de una causa que, en su esencia, prometía el bienestar del pueblo. ¿Qué secretos se ocultan detrás de la guillotina, el símbolo de un ideal que devoró a sus propios hijos? A través de los años, el legado de la Revolución Francesa no solo se ha mantenido vivo en la memoria colectiva de Francia, sino que ha influido en movimientos de liberación en territorios lejanos. Desde América Latina hasta África y Asia, las ideas revolucionarias encontraron eco en las luchas por la independencia y la justicia social. Podemos considerar, entonces, a la Revolución Francesa como la chispa que encendió la llama de la libertad en el mundo? ¿O, por el contrario, fue un aviso sombrío sobre los peligros de la radicalización y la violencia? La revolución también dejó tras de sí un complejo entramado de debates sobre la igualdad de género. Las mujeres, que habían participado activamente en las manifestaciones y en la creación de nuevas ideas, vieron cómo sus demandas fueron relegadas a un segundo plano. La figura de Olympe de Gouges y su Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, aunque fue ignorada en su tiempo, se erigió posteriormente como un símbolo de la lucha por la igualdad. ¿Por qué, entonces, esta voz fue silenciada en el fragor de la Revolución? A medida que nos adentramos en el legado que dejó la Revolución Francesa, nos encontramos ante un enigma. ¿Es su esencia verdaderamente el avance hacia un mundo mejor o es el reflejo de una historia que se repite, donde los ideales son fácilmente corrompidos? Las respuestas pueden ser tan variadas como las experiencias humanas, pero lo indudable es que sus ecos aún resuenan hoy en día. Y así, mientras exploramos el profundo y a menudo contradictorio legado de la Revolución Francesa, nos encontramos en el umbral de una nueva pregunta: ¿cómo se recuerda este tumultuoso capítulo en la memoria colectiva? La revolución no solo moldeó una nación, creó un mito, un conjunto de narrativas que aún influyen en la forma en que entendemos la libertad y la justicia en el mundo contemporáneo. En nuestro próximo capítulo, desentrañaremos el impacto duradero de la Revolución Francesa en la memoria colectiva y cómo sus ecos aún resuenan en las luchas actuales por los derechos humanos y la igualdad. En el eco de la Revolución Francesa, donde la sangre y el idealismo se entrelazaron en un relato inquebrantable, emergió un legado que trasciende el tiempo. En nuestro viaje anterior,
exploramos cómo el ascenso y la caída de figuras como Robespierre moldearon un destino incierto, uno marcado por el terror y la esperanza en igual medida. Pero, ¿qué permanece cuando el polvo de la historia se asienta? ¿Qué sombras se proyectan sobre el mundo contemporáneo desde los tumultuosos días de 1789? A medida que nos adentramos en este capítulo final, nos enfrentamos a la enigmática pregunta: ¿cómo ha sobrevivido la esencia de aquella revolución a las corrientes de la historia? En la actualidad, los ecos de la Revolución Francesa resuenan en las luchas por la libertad y la justicia social que aún marcan la pauta de la vida política en diversas naciones. Su impacto, como un susurro persistente, se escucha en las voces de aquellos que, al igual que los revolucionarios de antaño, buscan desafiar la opresión y reclamar sus derechos. El legado de la revolución no se limita a su propia geografía. Su influencia se ha extendido como una sombra alargada sobre el mundo. Desde la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que se convirtió en un modelo para las democracias modernas, hasta las revoluciones que florecieron en las Américas y más allá, la idea de que el poder debe emanar del pueblo se ha afianzado en la conciencia colectiva. Pero, ¿ha sido siempre este legado un faro de esperanza? ¿O también ha generado sufrimiento en su camino? Las réplicas de la revolución han encontrado su lugar en episodios de resistencia y revueltas a lo largo de los siglos. Desde la revolución haitiana, que desafió las cadenas del colonialismo, hasta los movimientos de emancipación en África y América Latina, la llama de la revolución ha inspirado a generaciones a desafiar el orden establecido. Sin embargo, cada revuelta trae consigo sus propios dilemas, sus propias paradojas. Al buscar la libertad, ¿hemos traído consigo nuevas formas de opresión? La Revolución Francesa, con sus ideales de igualdad y fraternidad, planteó una cuestión que sigue sin resolverse: ¿qué significa realmente ser libre? Los debates sobre los derechos humanos y la justicia social continúan, a menudo entrelazados con la lucha contra la desigualdad económica y la discriminación. En este sentido, el eco de la revolución se convierte en un espejo que refleja tanto nuestros triunfos como nuestras fallas. Sin embargo, no todo el legado es sombrío. La revolución también sembró las semillas de la modernidad. La idea de la ciudadanía, el republicanismo y la separación de poderes se han convertido en principios fundamentales en muchas naciones, moldeando la política contemporánea. Las democracias actuales, aunque imperfectas, a menudo se nutren de los ideales que brotaron en las calles de París. ¿Podría ser que, a pesar de sus horrores, la revolución haya sido un catalizador para una mayor humanidad? En la búsqueda de la verdad, las sombras del pasado nos invitan a reflexionar sobre el futuro. La Revolución Francesa nos recuerda que el cambio es a menudo un proceso doloroso, pero necesario. Las luchas de los ciudadanos por sus derechos continúan, y en cada manifestación, en cada petición de justicia, resuena aquel antiguo clamor de libertad. Pero, ¿será suficiente? ¿Podremos aprender de los errores del pasado y construir un mundo en el que el ideal de la revolución sea finalmente alcanzado? A medida que cerramos este capítulo, es el momento de contemplar la herencia que hemos recibido. La Revolución Francesa no fue solo un evento aislado en el tiempo, fue un punto de inflexión en la historia de la humanidad, un enigma que aún nos desafía a desentrañar su significado. En cada rincón del globo, la lucha por la equidad y la dignidad humana sigue viva, alimentada por las llamas de aquellos que se atrevieron a soñar con un futuro diferente. Así, en las páginas de la historia, la Revolución Francesa perdura no solo como un recuerdo de lo que fue, sino como una promesa de lo que podría ser. Y en esta encrucijada del tiempo, nos queda una última pregunta: ¿cómo escribiremos el próximo capítulo de nuestra propia historia? La respuesta, como siempre, yace en nuestras manos.